Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con las nuevas guías de 2026 de la campaña Sobreviviendo a la sepsis. Son un documento clave para cualquiera que trate a pacientes adultos con esta patología, y la verdad es que traen cambios bastante importantes. ¡Vamos a ello! Para que nos hagamos una idea de la dimensión de lo que hablamos, empecemos con una cifra que impresiona. Cada año, la sepsis afecta a unos 49 millones de personas en todo el mundo. Es sin duda un problema de salud global de primerísimo orden. Y el dato se pone aún más serio. De todos esos casos, la sepsis está detrás de 13 millones de muertes anuales. Esta cifra brutal es la que nos obliga a estar siempre al día, a buscar la mejor evidencia para identificarla y tratarla cuanto antes. Vale, ¿qué vamos a ver en este repaso? Primero, el contexto global. Luego, las novedades en diagnóstico, que son muy importantes. Seguiremos con el manejo de la infección, las terapias de soporte clave y, para terminar, lo juntaremos todo en unos mensajes prácticos para el día a día. Empezamos por el principio. El gran objetivo de estas guías no es otro que coger toda la investigación que hay, que es muchísima, y convertirla en recomendaciones claras y prácticas. ¿Para qué? Para que las decisiones que se toman a pie de cama sean lo más eficaces posible y, claro, para mejorar los resultados. Para estar todos en la misma página, la definición no cambia. Seguimos con la del consenso sepsis 3. Es decir, la sepsis es esa disfunción de órganos, aguda y que puede matar, que se produce por una respuesta, digamos, descontrolada del cuerpo a una infección. Esta es la piedra angular sobre la que se construye todo lo demás. Pasamos ahora a uno de los apartados con más miga, el diagnóstico. Y es que las guías de 2026 ponen el foco y mucho en cómo podemos identificar la sepsis antes y mejor, porque aquí, como sabemos, cada minuto es oro. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué herramientas, qué estrategias nos proponen las nuevas guías para que no se nos escape, para no llegar tarde? Vamos a ver las recomendaciones más importantes. Y aquí tenemos un cambio muy relevante. La recomendación número 4 es bastante clara. Para el cribado inicial, para esa primera sospecha, hay que usar escalas como NEWS, MUSE o incluso los criterios SIRS. Y ojo, se desaconseja usar el Q-SOFA como herramienta única. ¿Por qué? Porque aunque es bueno para predecir quién se va a poner muy malo, las otras escalas son más sensibles para detectarla pronto. Ahora, esto de aquí me parece súper interesante. Se introduce un nuevo lenguaje, una forma más matizada de clasificar nuestra sospecha clínica. Ya no es sepsis sí o sepsis no. Ahora hablamos de sepsis definitiva, probable, posible o improbable. Esto es genial porque nos ayuda a pensar de una forma más precisa y a decidir los siguientes pasos con más lógica. Y esto es fundamental. Las guías los remarcan con una declaración de buenas prácticas. La sepsis es y siempre será un diagnóstico clínico. Los biomarcadores, las analíticas, son ayudas, por supuesto, y muy valiosas, pero no pueden sustituir al juicio clínico, a la historia del paciente, a la exploración. Dos recordatorios básicos, pero que no se nos pueden pasar. Primero, recomendación 7. Sacar hemocultivos antes de poner el antibiótico, siempre y cuando no retrasemos el tratamiento, claro. Y segundo, la 8. Considerar medir el lactato en sangre. Es una herramienta muy útil para saber la gravedad del asunto. Bien, una vez que sospechamos la sepsis, empieza una auténtica carrera contrarreloj. El manejo de la infección se basa en dos pilares: darle al paciente los antibióticos adecuados lo antes posible y, por supuesto, controlar el origen de esa infección. Aquí las guías afinan muchísimo el tiro. A ver, si hay shock séptico o la sepsis es definitiva o probable, no hay que dudarlo, antibióticos en menos de una hora. Pero, y aquí viene la gran novedad, ¿qué pasa si la sepsis es solo posible y el paciente está estable? Pues aquí nos dan un poco de margen, hasta 3 horas, para investigar otras cosas. Esto es clave para encontrar un equilibrio entre ser rápidos y usar los antibióticos con cabeza. Claro, los antibióticos no lo son todo. Si hay un foco de la infección que podemos tratar directamente, como un absceso que hay que drenar o tejido muerto que hay que quitar, la recomendación es clara: hay que actuar rápido, idealmente en las primeras 6 horas. Si no hacemos esto, los antibióticos solos se pueden quedar cortos. Las guías también se meten de lleno en el problema de las resistencias. El tratamiento antibiótico empírico, el primero que ponemos, tiene que adaptarse al riesgo de cada paciente. Si hay un alto riesgo de que el bicho sea multiresistente, pues habrá que usar un tratamiento de amplio espectro. Pero si el riesgo es bajo, se sugiere justo lo contrario: evitar esa cobertura tan amplia para no generar más resistencias a lo tonto. Y esto nos lleva directamente al principio de stewardship, o lo que llamamos PROA. En cuanto tengamos los cultivos y sepamos qué germen es y a qué es sensible, la recomendación es fuerte: hay que desescalar. ¿Qué significa? Pues ajustar el tratamiento, poner el antibiótico más específico y de espectro más estrecho posible, o incluso quitarlo si resulta que no había infección.
Bueno, además de atacar la infección, el manejo de la sepsis implica dar un soporte integral a todo el organismo que está sufriendo. Vamos a ver las claves de la estabilización y otros cuidados críticos. En lo que respecta a la tensión arterial, se mantiene una recomendación que ya conocemos bien. Para la mayoría de adultos con shock séptico, el objetivo inicial de presión arterial media, la PAM, sigue siendo de 65 milímetros de mercurio. Digamos que este es el punto de partida estándar. Pero atención, aquí tenemos otra novedad muy interesante. Para los adultos mayores de 65 años, la recomendación número 14 nos sugiere un objetivo de PAM un poquito más bajo, en un rango entre 60 y 65. La idea, pues evitar apretar demasiado los vasos con los fármacos y sus posibles efectos secundarios en esta población, que es más frágil. Y por último, en esta sección se vuelve a insistir en algo vital, el acceso rápido a la UCI. Para los pacientes que lo necesitan, se sugiere que ingresen en cuidados intensivos en las primeras 6 horas desde que se identifica el problema. Sabemos que esto mejora y mucho los resultados. Hemos visto un montón de cosas. Así que ahora lo que vamos a hacer es destilar toda esta información y quedarnos con los mensajes clave, los puntos más importantes que podemos empezar a aplicar ya mismo en nuestro trabajo diario. Venga, en resumen, ¿con qué nos quedamos? 1. Para el cribado usemos News o Muse, no el Q-SOFA de forma aislada. 2. Adoptemos el nuevo lenguaje, sepsis definitiva, probable o posible. 3. Seamos muy rigurosos con el tiempo de inicio de los antibióticos, menos de 1 hora para los casos claros y hasta 3 horas si solo es posible. 4. Que no se nos olvide nunca, hemocultivos siempre antes. 5. Objetivo de PAM de 65, pero con el matiz de 60-65 para mayores de 65. Y 6. Evaluar siempre el riesgo de bichos multiresistentes, para elegir bien el primer antibiótico. Y para terminar, una pregunta al aire. Las propias guías ya apuntan a la inteligencia artificial como una herramienta cada vez más presente en la detección de la sepsis. La gran pregunta es, ¿cómo van a transformar estos algoritmos nuestra forma de trabajar en los próximos años? Sin duda, es un campo apasionante que habrá que seguir muy de cerca. Muchas gracias por la atención.